Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Semana de lo más interesante en el golf mundial por dos focos de atención, sobre todo, dos tormentas que ha habido importantes. Una ya se esperaba, aunque evidentemente hace ya tanto tiempo que se anunció, pues que todavía nos ha pillado un poco de sorpresa, que es el nuevo sistema de cálculo del ranking mundial para establecer pues cuántos puntos dan los torneos, cuánto pueden crecer los jugadores, en fin, una cosa interesante y que entra en vigor esta misma semana. Y lo otro, por supuesto, es ese primer juicio, ¿no? Esa primera batalla legal entre el PGA Tour y Live Golf, justo en la semana de los playoffs, en la que la jueza le dio la razón al PGA Tour. De momento, en esa primera batalla, 1 arriba para el PGA Tour contra Live Golf. Vamos a hablar de todo lo que va a haber también este fin de semana. Empezamos. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 11 de agosto. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? San Fermín. Hoy sí. Hoy toca. Hoy toca San Fermín, efectivamente. Que semana entretenida, semana entretenida en cuanto a información y en cuanto a diferentes, aspectos que van a dar además de sí a lo largo de los próximos días, ¿no? De los que vamos a estar hablando seguro durante días, meses y no sé si años, sobre todo con el tema del juicio de Live Golf. No sé por dónde quieres empezar. Yo, sinceramente, creo que lo más interesante de la semana, casi más que lo del juicio de Live Golf, es el tema del ranking mundial, porque es que realmente va a establecer ya está establecido un nuevo sistema de cálculo que va a cambiar mucho, por lo menos el valor que tienen los torneos. No sé si va a afectar tanto realmente al ranking mundial, pero desde luego, en cuanto a los torneos, el valor que tienen y los puntos que reparten, sí que va a cambiar muchísimo. A ver, los grandes jugadores seguirán siéndolo y seguirán estando ahí arriba, luchando por el trono mundial. De eso no me cabe la menor duda, porque contra eso no puede nada ni nadie, digamos, ¿no? Ni nada ni nadie quiere ir contra eso, evidentemente. Porque ya funcionaba más o menos bien, o sea, lógicamente, ese sistema. Ahora va a haber muchas diferencias. Mira, la primera que se me ocurre, que quizás sea la más anecdótica, porque tampoco es que tenga una importancia o un peso en el devenir de la historia del golf mundial, pero que es lo que hemos hablado algunas veces, medio en broma, medio en serio, que es la calificación de los torneos del Japan Tour, ¿no? Del circuito japonés. Sí, correcto. Se les acaba el chollo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Se les acaba el chollo porque este nuevo sistema de calificación de los torneos o de puntuación, como queramos decir, va a rebajar mucho la categoría de esos torneos del Japan Tour, pero mucho. Va a dar menos puntos. Uh-huh. Hay que empezar, para el que no esté muy metido en este asunto, que la verdad es que es mega farragoso, porque es complicado entender cómo funciona el ranking mundial. Lo era ya antes y ahora, pues, si cabe, un poco más. Un poco más, ¿no? Me parece a mí que todavía lo han complicado más. Mira que era difícil complicarlo más, pero parece que lo han conseguido, ¿no? Sí, pero así, como una pincelada para el que esté todavía menos ducho en estos temas, es que antes el ranking mundial contemplaba la posibilidad, ejercía la opción de dar un mínimo de puntos a según qué torneos de según qué circuitos, ¿no? Sí. Entonces, cualquier torneo del Japan Tour, esto me lo voy a inventar en la cifra concreta, ¿no? Cualquier torneo del Japan Tour, jugase quien jugase prácticamente, daba un mínimo de 14 puntos al ganador, ¿no? Uh-huh. O de 16, 18. Sí. Los que fueran. Sí. Uh-huh. Los que fueran, ¿no? Y jugase quien jugase, insisto, ¿no? De tal manera que, pues los que quedaban arriba esa semana en ese torneo estaban contando mucho y estaban sumando mucho para el ranking mundial. De ahí y que tantas veces comentado este asunto, ¿no? Que
que tuviésemos en el top 150 mundial a tantos japoneses absolutamente desconocidos, y esto ha sido norma habitual, desde que existe el ranking mundial, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, sí. Mira, por dar el dato exacto, David, 16 puntos. Es el mínimo era el mínimo del Japan Tour. 16, como tú has dicho. Exactamente. Y de ahí para arriba, pues el día que te venía Matsuyama y 2 más, pues un poco más, ¿no? Claro. Pero 16 puntos son muchos puntos, ¿no? Y un jugador que tenga un año muy bueno y que esté haciendo muchos top 5 allí, sí. Pues eso, de repente te lo encuentras 90 del mundo. Sí. Y si no más alto a veces. Sí. Si no más alto. Y es que no le conocías. O sea, es que no le habíamos visto jugar. O sea, no había jugado fuera de Japón. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y eso ha seguido pasando hasta hoy. Bueno, pues eso se ha acabado. Y lo mismo decimos para el Challenge Tour. El Challenge Tour también tenía un mínimo, por ejemplo. De 12. Uh-huh. Tenía un mínimo de 12. Eso se ha acabado. O sea, de hecho, el torneo del Challenge Tour de esta semana no llega ni a 4 puntos al ganador. Sí. En vez de esos 12. Sí, totalmente. Sí, o el caso del European Tour, ¿no? También, ¿no? Absolutamente paradigmático, ¿no? Daba un mínimo de 24 y ahora pues va a depender del nivel que tengan los torneos. Ahora habrá que ver cuántos torneos del circuito europeo llegan a 24. Que igual no son tantos, igual no es ni siquiera la mitad del calendario. Vamos a ver, yo tengo curiosidad desde luego por ver eso. Igual no son tantos. Y luego, otra pincelada importante, para quedarnos con la idea, este nuevo sistema de alguna manera lo que hace es que cuente prácticamente cada vuelta que juega un jugador, ¿no? Hay un nuevo baremo que hay un nuevo baremo que se llama concretamente Performance Points. Bueno, dices el baremo el anterior, ¿no? El del Stroke Gain, ¿no? Exactamente, ese. El de Stroke Gain World Rating, ¿no? Sí. Bueno, es un nuevo baremo que básicamente lo que hace es comparar la dificultad de las vueltas que juegan unos y otros en los circuitos y en los torneos. Sí. Y según esa comparación, pues se puntúa de una manera o de otra. Se le da un valor a su resultado, ¿no? Uh-huh. Se le da un valor a su resultado de ese día, sí. Realmente, ¿no? Uh-huh. Aunque, a ver, luego llevado al día a día, evidentemente, tampoco es que una vuelta vaya a darle un vuelco a tu clasificación en el ranking mundial, ¿no? Pero bueno, para entendernos, en realidad sí es así. O sea, es así que cada vuelta cuenta, ¿no? Sí, entonces, para entendernos, una vuelta que tú juegas en un torneo donde la competencia es más feroz, es decir, con jugadores mejores, y donde incluso las condiciones de juego son más complicadas por el RAF, por el viento, por el tal, pues todo eso de alguna manera lo va a medir, ¿no? Pues a través de unas medias muy complicadas, ¿no? Sí. Porque al final, claro, todo esto tienes que reducirlo a matemáticas, ¿no? Es muy difícil establecer matemáticamente cómo era de complicado el RAF, ¿no? Claro. O cómo eran de estrechas las calles. Pero se hace por la media de resultados de ese día en ese campo, ¿no? O sea, es todo un poco complejo, pero por eso decía que es mejor quedarse con la idea de que cada vuelta cuenta, ¿no? Y no nos estamos equivocando, ¿no? Y me parece muy interesante. Sobre todo me parece muy interesante. A mí, a bote pronto, me parece más justo. O sea, me parece que realmente establece mejor la calidad de los torneos y la calidad de las participaciones en los torneos. Porque efectivamente, como tú dices, se hace en función del rendimiento de cada jugador en cada torneo, en cada vuelta, en relación con los demás contra los que está compitiendo. Con lo cual es que realmente sí se establece un valor muy fiable de cuál es el rendimiento de ese jugador y, por tanto, del valor de ese jugador en ese instante, ¿no? En ese momento, ¿no? Con lo cual, sí. a partir de ahí, a mí me parece que me parece más justo eso que no que por decreto, por el ser parte de un circuito, ya tienes un mínimo de puntos, aunque el torneo sea muy malo, ¿no? O tenga una participación muy baja, ¿no? Sí, por ese lado, desde luego que sí. Y yo, visto desde fuera, y de verdad, sin ninguna experiencia todavía en cómo van a ir sumando los jugadores y cómo se va a desenvolver el ranking mundial, visto desde fuera, a mí sí que también me da una primera impresión, y es que los jugadores medios bajos, o sea, es decir, los que no son cracks, los que no vienen arrasando desde época amateur, como quien dice, y que ya se les ve y que enseguida están consiguiendo buenos resultados como profesionales, este sistema los ahoga un poquito, porque es un poco un círculo vicioso. O sea, al final tú puedes jugar contra los mejores
y en campos más duros y en situaciones más complejas luego vas a sumar más, si llegas hasta esa posición. Claro. Y antes, a ver, voy a poner un ejemplo concreto para no liarme y no liar a nadie. Tú antes ganabas 6 torneos, ¿no? Que no, creo que no ha ocurrido nunca, pero vamos, tú ganas 6 torneos en la temporada del Challenge Tour, sí, ¿vale? Y te plantabas en el top 100 mundial y de entrada ya estabas jugando un grande, vamos. Sí, sí, correcto. Si no alguno más. Uh-huh. Si no alguno más y algún campeonato del mundo, seguramente, etcétera, ¿no? Eso creo que no va a ocurrir. Creo, me da la sensación, no lo sé, igual luego me llevo una sorpresa o nos llevamos una sorpresa. Claro. Y hombre, resulta que de una manera... Sí. No, eso, Sigue, perdona. Eso, que como antes el challenge te mantenía, te aseguraba unos mínimos para el ganador, claro. Si tú ganabas 6 torneos, subías mucho el ranking mundial. Ahora no, ahora va a depender de... En ningún caso un ganador del challenge normalmente va a sumar 12 puntos, quiero decir, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí se asfixia un poco, se ahoga esa progresión. Pero o sea, no ¿tú sé, crees que va a ser más difícil llegar, no? Va a ser más difícil llegar, pero por otro lado el filtro es más severo y el que llegue, ojo con él, ¿no? O sea, claro. Al final, también creo, a mí por lo menos me pasa, me pierdo te acabas perdiendo en cuestiones que en realidad no tienen tanto peso, porque hay que volver al principio de lo que decíamos cuando hemos empezado con este tema. Y es que los buenos al final prevalecen, es verdad que ahora igual les cuesta un poquito más, o ya lo veremos, no lo sé, pero los buenos prevalecen. Y eso, por otro lado, si lo miras bien, pues también es positivo. ¿Qué quieres que te diga? Claro. A ver, da la sensación, ¿no? Por tratar de concretarlo un poquito más, da la sensación de que la diferencia o la distancia, en este caso, entre el PGA Tour y el resto, se va a ampliar en cuanto a puntos de ranking mundial. Porque es verdad que el PGA Tour también va a dar menos puntos. Al ganador, también va a dar menos puntos en general en la mayoría de sus torneos. Sí. Exacto. En muchos torneos. En muchos de sus torneos va a dar menos puntos de los que venía dando hasta ahora. Pero aún así da la sensación, es verdad que hay que dejar correr un poco el sistema para empezar a verlo de verdad, para empezar a ver pues, entenderlo, sí, claro, para empezar a entenderlo, porque tenemos que ver, pues sí, esta semana es muy especial en el circuito europeo, ¿no? Es el ISPS Anda World Invitational, que sabemos que es uno de los, seguramente el peor torneo del año del circuito europeo. Entonces, medir el poderío del circuito europeo por solo esta semana es injusto. O sea, hay que ver pues cuántos puntos va a dar Kranz cuando llegue el torneo de Suiza. Vamos a ver cuántos puntos da el Open de España, que ya va a tener a Justin Rose, que va a tener a Fleetwood, que va a estar Jon Rahm. O sea, cuando veamos otro tipo de torneos, yo creo que podremos hacer una media más clara, ¿no? De realmente. Exacto, y a lo mejor hasta nos llevamos a una sorpresita. Sí. No lo sé, pero hay que dejarlo correr, es verdad. En la apariencia, estas primeras pinceladas es lo que nos parece, realmente. Es ¿no? lo que parece, sí. Por lo que... Sí, por sentido común, vamos a decirlo así, ¿no? Que igual no es el más común, ¿no? Pero... Sí, es la sensación que da, ¿no? Que los jugadores que estén en el circuito americano van a tener más fácil mantenerse entre los 50, 100 mejores del mundo que hasta ahora, porque es que realmente es más difícil que sean sobrepasados pues por jugadores del circuito de Japón, del Japan Tour, por jugadores del circuito europeo, porque evidentemente al sumar menos pues van a tener más difícil crecer en los circuitos. Ahora bien, tampoco va a haber una diferencia tan brutal. A ver, yo te lo digo, David, porque esta semana, como tú sabes que yo estoy más encima, ¿no? Del tema de las redes sociales y lo que se va comentando, lo que comentan unos, lo que comentan otros, ¿no? La gente que está más encima del mundo del golf, ¿no? Lo que cariñosamente nosotros llamamos como frikis, ¿no? Y que están al día de todo, pues se ha establecido. Te digo que estar más encima de redes sociales que yo es como muy yo creo que un niño de 1 año ya está más encima de las redes sociales que yo. Vale, pues entonces por eso te cuento los debates que se han establecido, ¿no? Y hay mucho pensamiento compartido de que con este nuevo sistema el PGA Tour se va a ir, el European Tour se va a ir al garete, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el circuito europeo se va a convertir en el 4º, el 5º o el 6º circuito del mundo. A mí eso me parece, primero, que es un pensamiento absolutamente erróneo y apocalíptico, porque nos gusta también ser un poco apocalípticos, ¿no? En este país. A mí me parece que eso es exagerado, porque es verdad que el circuito europeo va a repartir menos puntos, pero es verdad
que, como estamos diciendo, el Japan Tour va a repartir también menos puntos. El Asian Tour va a repartir menos puntos. El Challenge va a repartir menos puntos. Con lo cual, al final, más o menos, va a ser parecido. Lo único, realmente, es la distancia con el PGA Tour. Puede ser que esa distancia todavía se amplíe un poco más y puede que le cueste todavía un poquito más a los jugadores que solo tienen tarjeta del circuito europeo llegar al top 50 mundial. Pero es que a día de hoy, solo hay un jugador en el top 50 del mundo que solo juega el circuito europeo, que es Ryan Fox. Claro, y eso viene pasando desde hace muchísimo tiempo, además. Exactamente. Muchos años, Exactamente. O sea, que efectivamente a veces lo que hay que hacer es pararse y ver qué es lo que había hasta hoy, porque lo que había hasta hoy era eso. Es que al final ya no es el top 50, es que te coges el top 100 y del top 100 mundial, jugadores que solo juegan en el circuito europeo, es que los cuentas con los dedos de una mano. Correcto. Realmente. Sí, así es. Con los dedos de una mano. Entonces, que realmente eso ya estaba pasando, ¿no? Y es así. Sí. ¿No? Y muy bien explicado. Es que al final yo lo que veo es eso, a priori, pero no podría certificar o no tengo la certeza de tener la razón, ¿sabes? Quiero decir, yo a priori lo que veo es que a los top, sí, a los grandes jugadores, y no hace falta ser un número uno, sino a los grandes, a los top buenos, 50, David, top 50 podríamos establecer más o menos. No, estoy hablando de los top del circuito europeo. Vale. O sea, sí. Muy buenos jugadores del circuito europeo. Sí. Esos al final van a encontrar la manera, estoy convencido. Es verdad que a algunos de esa lista les va a costar más, pero es que para empezar lo que ya tienen es también un acceso mucho más abierto al PGA Tour. Claro, ¿no? con las 10 plazas. Es como, exactamente, ¿no? Con las 10 plazas, o sea, los top se van a seguir yendo y van a tener más ocasiones que antes. Sí, aparte, hay otro dato que le estuve dando vueltas ayer a este tema, tal, con el ranking mundial y demás, que yo creo que es muy claro para que todo el mundo lo entienda. O sea, es verdad que a raíz del circuito europeo puedes llegar al top 50 mundial. Tienes que jugar muy bien, Tienes que jugar muy bien, como Ryan Fox, que se está saliendo este año, o Adrià Arnaus, que también ha llegado al top 50 este año, lo ha tocado una semana gracias a sus actuaciones en el circuito europeo. Otros muchos ejemplos se pueden poner de jugadores que han llegado al top 50, pero para mantenerte en ese top 50 mundial no te queda otra que jugar o grandes y hacerlo muy bien, o campeonatos del mundo y hacerlo bastante bien, o el PGA Tour. No es casi imposible mantenerte años. Si es que una cosa lleva a la otra, Alejandro. Si es que nos empeñamos en reliar la senda. Si es que si tú eres top 50 a través del circuito europeo, sí, enseguida estás jugando a los grandes, es automático. Claro. Estás jugando a grandes y ahí está el caso de Adrià Arnaus, que este año es el año que más grandes ha jugado. Cierto. Estás jugando a grandes y estás jugando campeonatos del mundo cuando lo sabía, ¿vale? Y si lo haces bien en esos torneos, es que estás a las puertas del PGA Tour. Si es que ha sido así toda la vida, sobre todo en los últimos, vamos a decir 15 años, ¿no? Claro. Es que es así. Y así te puedes mantener en el top 50. Si entras en el PGA Tour, como hizo en su día Rafa Cabrabello, por ejemplo. Claro. Rafa es un caso, es el gran paradigma de todo esto que estamos diciendo. El gran paradigma, es así. Y una vez además que estás en el PGA Tour, pues tienes más opciones de entrar en la Ryder, por ejemplo, pues porque a través del ranking, de la lista de ranking mundial, pues también tienes alguna posibilidad más. Es decir, no tiene mucho más misterio, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, será interesante ver cómo evoluciona. A mí de esta semana me quedo con... Es la primera semana en la que podemos ver ejemplos de cuántos puntos da el ranking mundial a según qué torneos, ¿no? Me quedo con que más o menos al primer playoff de la FedEx pues se le están dando los mismos puntos, quizá un poquito menos de los que se dio el año pasado, algunos menos, pero muy parecido a lo que hubo el año pasado. Lo que tú decías, David, los buenos que están en los buenos torneos, pues más o menos va a seguir siendo igual. El circuito europeo efectivamente sale muy perjudicado esta semana, pero hay que ponerlo en perspectiva porque es un torneo muy bajo, y me sorprende positivamente, tengo que decirlo, los pocos puntos que da el International Series de Singapur. Me sorprende, digo, porque, no deja de ser uno de los mejores torneos del Asian Tour. Y al fin y al cabo es también una de las apuestas del IF, potenciar esos International Series. Todavía es pronto, todavía no lo están potenciando tanto. Pero bueno, en esas International Series de Singapur esta semana sí hay varios jugadores del IF.
varios, y está Patrick Reed. Hay más top 100 mundiales que en el torneo del circuito europeo. Y sin embargo, por este nuevo sistema de performance points, el torneo de Singapur da menos puntos al ganador que el del circuito europeo. Entonces, eso sí me ha sorprendido y me parece que es una pista de que el sistema es más justo. Porque seguramente, por el sistema anterior, el torneo de Singapur daría más puntos que el ISPS ANDA del circuito europeo esta semana. Y sin embargo, con el nuevo sistema, pues está dando unos pocos menos, ¿no? Así que, simplemente como detalle con el que yo me he quedado de ese nuevo sistema que entra en vigor esta semana. Y que vamos a ver cómo funciona a partir de los próximos años. Perdona. Exactamente, vamos a ver cómo funciona, pero y no olvidemos una perogrullada, y que es el que hay, ¿eh? Que es el que hay. Sí. Es el que hay, efectivamente, ¿no? Mientras los grandes no se desmarcasen, que no lo van a hacer en ningún caso, es el sistema que hay, no hay otro, nadie lo puede deslegitimar a día de hoy. Sí. Y al final es algo aprobado por todos los circuitos, ¿eh? Recordemos que en la Junta de Gobierno del ranking mundial están todos los circuitos principales, ¿no? PGA Tour, European Tour, Asian Tour, o sea, todos los que en realidad tienen voto en esto del ranking mundial han aprobado este nuevo sistema, así que... Bueno. Luego puede haber otra serie de maniobras, pues, por ejemplo, se me ocurre, cuanto más retrase el ranking mundial la decisión sobre si los torneos del LIV van a obtener puntuación o no, más van a bajar esos jugadores en todos los baremos, sí. ¿no? En el propio ranking mundial, pero también en el nuevo baremo del Stroke Game World Rating, porque claro, como no están jugando, pues no en teoría no están jugando torneos, claro. No suman. Y claro, eso es una maniobra vil, de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues porque cuanto más te hagas el loco y tardes en tomar esta decisión, más van a bajar todos esos jugadores y incluso en el caso de que decidas, venga, sí, pues le vamos a dar puntos a los torneos del Live, pues ya estarán en unos baremos mucho más bajos. Claro, van a partir desde muy abajo, sí. Uh-huh. Es así. Y para recuperarse, pues ya evidentemente les va a costar. Sería interesante también saber cómo es la curva de rendimiento, ¿no? La performance curve esta que le llaman y que al final es la que determina pues estos puntos que se dan a los jugadores, y que esto sí que es un lío tremendo y que solo saben ellos. Habría que ver cómo sería esa performance, esa curva de rendimiento en los torneos de LIV. O sea, cuántos puntos realmente le habrían otorgado a cada vuelta de los jugadores que han jugado en LIV. Porque claro, entiendo que en todos esos baremos, ¿no?, que se establecen para ver realmente el valor de una vuelta, se mira la media de golpes de la semana, pero también se mirará el número de jugadores contra los que te enfrentas, ¿no? Entiendo yo. No es lo mismo, ¿no? Jugar contra... Claro. Sí. A ver, hay que explicar que el famoso Stroke Game World Rating, ¿no? Sí. Que tiene cada jugador, luego, vamos a decirlo así, se multiplica por un número que lo da una curva de rendimiento. Y la curva de rendimiento, esto lo digo con guasa, la curva de rendimiento no hay quien la entienda, no te la explican, no se sabe. No la explican. Uh-huh. Pero precisamente esa cantidad de World Rating, Stroke Game World Rating, sí. Esa cifra por la que se multiplica, sí. Es la que luego da el valor de cada jugador en un torneo y la que finalmente la suma da el valor del torneo. Creo que estamos liando a la gente, de todas maneras. Vamos a ir poquito a poco digiriendo todo esto, pero efectivamente la famosa curva de rendimiento, que es clave en todo esto. Claro, es lo más importante, sí. Uh-huh. Pues no se entiende muy bien. No está explicada. No, es que no está explicada directamente. O sea, es una explicación vaga la que se da dentro de la página del ranking mundial, simplemente diciendo que bueno, que es el rendimiento del jugador los 2 últimos años en cada torneo, pero no te dice exactamente de dónde sale ese valor, ¿no? Así que, bueno, pues ya veremos, ¿no? Será interesante. Dejemos a los maestros del ranking mundial que vayan pues analizando todo esto, todo lo que está sucediendo, ¿no? Como por ejemplo, pues ese usuario de
Twitter irlandés, Nosferatu, ¿no? Que realmente hace un gran trabajo en cuanto al ranking mundial y que ya está analizando algunas cosas, ¿no? Y que, bueno, pues por ejemplo, ha establecido con el nuevo sistema cuántos puntos habría dado los torneos del circuito americano este año y más o menos, pues lo que decíamos, ¿no? Todos bajan un poco, ¿no? Así que, bueno, le demos tiempo al ranking mundial y a ver exactamente. Vamos a dárnoslo a nosotros y cuando nosotros lo entendamos a lo mejor somos capaces de explicarlo, ¿no? Ya veremos. A lo mejor somos capaces de explicarlo un poquito mejor también, ¿no? Sí. Pero verdaderamente ese es el escenario, esa es la situación, es que es muy complicado, ¿no? Porque tampoco te dan tampoco es que te den grandes explicaciones. Exacto. No te dan las herramientas. En el tema. No te dan las herramientas para entender realmente cómo se va a llegar a esos valores, ¿no? O cómo se llegan a esos valores. Pero bueno, tiempo al tiempo, efectivamente, David. Que el otro tema de la semana, sin ninguna duda, es esa audiencia, esa vista judicial que hubo el martes en California, en la que se revisaba fundamentalmente la petición de 3 jugadores, de Taylor Gooch, Matt Jones y Hudson Swafford, para jugar los playoffs de la FedEx Cup. Pedían la suspensión cautelar del castigo, ¿no? Que le impuso el PGA Tour a estos jugadores por participar en el Live Golf de Londres. ¿El castigo cuál fue? Suspensión de la membresía, con lo cual pues no puede jugar los playoffs de la FedEx Cup. Bueno, pues ha sido interesante, porque más allá del resultado en sí, que a mí me ha sido sorprendente para empezar. Sí, eso te iba a decir. A mí me ha sorprendido. Sí. Dale. No, de hecho, nosotros el lunes pasado habíamos apostado por lo contrario. Sí. A ver, honestamente, no éramos solo nosotros, vamos, ahí cogemos una bandera porque somos unos tíos muy listos. No, verdaderamente era la mayoría de la gente, de los analistas, otros periodistas, pero incluso gente con la que hablas, jugadores, etcétera. Bueno, y por sentido común, Por sentido común. Es muy fácil pensar. Bueno, sí, todo el mundo con el que hablabas y uno mismo, pues, tratabas de aplicar el sentido común. Decían, bueno, pues esto es lo que pasa en European Tour. Claro. Y aparte que, es que normalmente los jueces en este sentido, a veces se complican lo menos posible. Es decir, bueno, de momento voy a darles la suspensión cautelar y ya veremos, ¿no? No por dejadez, sino que porque muchas veces es lo prudente, ¿no? Y un juez, si algo tiene que ser, es prudente normalmente, ¿no? Sí. Entonces, por eso ha sorprendido mucho la manera tajante en la que se ha pronunciado esta jueza, sí. Incluso llegando o descendiendo a detalles que no le correspondían en ese momento, ¿no? Sí. No ha tenido ningún problema en dar su opinión en determinados aspectos. Exactamente. Efectivamente, que no se estaban arbitrando, por decirlo de alguna manera, en ese juicio. Pero bueno, evidentemente, a ver, hay que tener en cuenta que esto es un juicio que dura varias horas, en las que intervienen los abogados del IF, intervienen los abogados del PGA Tour, y entonces, bueno, se van intercambiando opiniones también, ¿no? Y puntos de vista, y entonces, pues, ahí la jueza se ha manifestado, y la verdad es que para mí el titular es que el varapalo judicial a Live Golf es importante. Sí, un varapalo, fíjate, más que judicial, que lo es un varapalo de fondo, ¿no? De contenido, ¿no? Porque al final una jueza, pues eso, como tú dices, ¿no? En el transcurso de esas horas que dure la vista, ha ido opinando, efectivamente, dando su opinión sobre, como avisando también. Ustedes sabrán por dónde tiran su demanda, por dónde la enfocan, pero yo esto lo veo así y asá. Ya veremos. No me voy a meter más, pero, y bueno, pues por ejemplo, a la hora de tratar el concepto de monopolio, ¿no? Sí. Que es una de las máximas. Bueno, es el meollo del asunto, ¿eh? Es el meollo del asunto, de la demanda de Live Golf, ¿no? Exactamente, ahí ha puesto el foco Live, ¿no? En su demanda, ¿no? Acusando de monopolio al PGA Tour, ¿no? Bueno, pues la jueza dice que no termina de ver ese monopolio por ningún lado, ¿no? Pues es un aviso a navegante, ¿no? Claramente, ¿no? Claro, exacto. A ver cómo lo explican, tendrán que explicarlo mejor, les ha venido a decir, ¿no? Efectivamente. Porque yo, así de entrada, y con la documentación que se me ha facilitado de ambas partes para esta vista, no, es que no lo veo.
no lo veo. Sí. Y después hay otro aspecto muy interesante. Bueno, hay dos cosas que a mí son las que más me han llamado la atención. Una es lo de vamos a ver cuándo empieza el juicio. Porque en principio la jueza dijo en esa vista que el juicio nunca empezará antes de agosto de 2023. Es decir, que nos fumamos una temporada más completa del PGA Tour. Sin que haya una decisión judicial. Y vamos a ver si en agosto de 2023 se produce o empieza ese juicio, porque tampoco está claro. La propia jueza dijo que si alguna de las partes no estaba preparada para empezar en agosto de 2023, pues ya habría que retrasarlo hasta 2025 por su agenda, ¿no? Porque ya no tendría capacidad. Yo creo que esto, Alejandro, va a caer por su propio peso. Si es que al final, si LIV se mira a sí mismo, la esencia de todo lo que está organizando no tiene nada que ver con acusar. De todo lo otro es folclore. Acusar al PGA Tour de monopolio. Si tú lo que quieres es montar una fiesta con 48, una fiesta maravillosa, una exhibición, llámalo como te dé la gana. Sí. Con 48 con varios de los mejores jugadores del mundo entre esos 48 o su idea era los 48 mejores del mundo, ¿no? Yo creo que al final la línea a seguir es la que han marcado tipos como Dustin Johnson y Sergio García. ¿Qué quieres que te diga? Mira, me he ido a otro sitio, dejarme en paz, cierro un capítulo y abro otro. Y al final me da la sensación de que es por donde va a ir este asunto, ¿eh? O sea, todo lo que sea complicarlo a nivel judicial va a ser muy complicado. Claro. Porque si es que en realidad, si lo pensamos bien, o sea, que si Cameron Smith se va ahora a LIV, verdaderamente no es para seguir en el PGA Tour. Si es que realmente es incoherente todo el planteamiento. Ahí entra ya las fobias de Greg Norman y luego que hay que darle todo un aderezo y un folclore. Sí. ¿Sabes? Para encontrar justificaciones Y el asunto personal del que hablábamos siempre, David. Y el asunto personal. Y el asunto personal, te voy a hundir, ¿no? Te voy a hundir y te voy a desmontar el chiringuito, vamos. Eso de es. pe a pa. Eso es. Pero es que yo creo que al final serán los propios jugadores quienes digan, oye, primero, no me obligues a denunciar, porque es que yo he cerrado ese capítulo en mi vida. Si es que no quiero saber nada del PGA Tour. Es verdad que me encantaría seguir jugando a los grandes, y si puedo, lo voy a hacer. A eso no van a renunciar, ni Sergio García, ni Dustin Johnson, ni nadie. Sí. Pero yo es como lo veo. Lo otro me parece incoherente porque no les apetece a los jugadores estar de aquí para allá con denuncias y demás. Creo que en la esencia de todo lo que está ocurriendo, precisamente lo que está es busco la tranquilidad, busco otra cosa. Claro. Busco otra cosa. Claro. Busco tener asegurado un dinero a 1 de enero, como quien dice, y sobre esa tranquilidad, seguridad, lo que tú quieras, pues organizar mi vida y competir y me divierto y sí, y ya habrá unos que compitan más, otros que compitan menos, ya cada cual se buscará las habichuelas como pueda, ¿no? Pero es que es contradictorio, no va, creo que con el 90% de los jugadores que se están yendo al LIV Golf no va a la guerra, no tienen ninguna gana de ir a la guerra. Claro. Lo que ocurre aquí, yo creo, David, y por eso me parece que también hace tanto hincapié el LIV Golf en la batalla judicial, es que creo que para atraerte a los mejores jugadores del mundo, que al final es lo que ellos buscan, sí necesitan tener la puerta abierta, o ellos creen a día de hoy que es mejor tener abierta la puerta del PGA Tour. O sea, que puedan seguir jugando los mejores torneos del PGA Tour. Sobre todo mientras no haya puntos de ranking mundial, claro, obviamente, en los torneos del LIV Golf, ¿no? Por los grandes, ¿no? Entonces, claro, si esto se mantiene como tú dices, es decir, oye, que yo me voy al LIV, dejarme de historias, que yo ya estoy cansado del PGA Tour, es verdad que hay más riesgo de que el LIV Golf se te convierta en lo que decía Rory McIlroy, ¿no? En un pre-Champions Tour. O sea, que acaben yéndose allí, pues jugadores que ya lo han hecho prácticamente todo o que creen que lo han hecho todo y que... Bueno, ojo, también se va a ir Cameron Smith, sí, parece ser. Sí. También se ha ido Taylor Gooch, también se ha ido de Chambó. A ver, o sea, no está tan claro. También se va a ir posiblemente Cameron Young, o sea, que no podía ser alguien, vamos, un auténtico novato, ¿no? En esto. También se están yendo amateurs, con buena proyección. O sea, que sí, que se estaban yendo gente ya más currada, pero otros que no tanto, ¿no? Si es que al final, insisto, yo creo que, o sea, el LIV Golf tiene que entender también quién es y cómo lo han conseguido lo que han conseguido, pues a base de dinero. Ya está.
Y es lo que va a seguir ocurriendo. O sea, al Cameron Young de turno de la próxima temporada o de la siguiente, pues le harán una oferta si se queda un hueco. Y como huecos se van a ir quedando porque irán venciendo los contratos de otros jugadores y a lo mejor no se le hace nueva por falta de rendimiento o por lo que sea, o porque ya no están de moda, o porque ya me he hecho muchas fotos con él y estoy cansado y ahora me quiero hacer fotos con otro. Sí. Pues ya está. Irán venciendo contratos, irán saliendo jugadores y le irán haciendo las mismas ofertas que están haciendo ahora, y unos las cogerán y otros no. Lo sigo viendo así, y también se irán nutriendo efectivamente de pues los jugadores que ahora mismo están rabiosamente arriba y que dentro de 3 años pues estén luchando por mantenerse en el número 40 del mundo. Sí. Sí. Pues que vayan bajando. Sí. Sí, que es ley de vida, vamos. Sí. Sí, jugadores en el fondo pues que tampoco les importe tanto el dejar de jugar grandes, si eso llegara a ocurrir, y no estar en la Ryder o en la Presidents, ¿no? Porque eso sí que evidentemente cerrándote las puertas del PGA Tour te cierras, ¿no? La posibilidad de estar en la Ryder Cup o en la Presidents a día de hoy, ¿no? Pues vamos, que Rory tenía razón, es un poco eso, un pre-Champions Tour, pero no la tenía del todo. O sea, esto acaba de empezar, como quien dice, y ya estamos viendo a jóvenes valores y a gente, a menores de 30 años, como quien dice, ¿no? Sí. Y auténticos grandes campeones en un momento muy puntero de forma, que se están yendo. O sea, pues seguirá pasando. Esto va a ser una lucha y a ver quién puede más, ¿no? Si también tendremos que ir viendo cómo se desarrolla los torneos de LIV Golf. Y si eso va realmente provocando un gancho, o sea, si eso realmente, pues hay otros jugadores que empiezan a verlo bien, ¿no? Y decir, oye, pues mira, yo me voy allí. Mira Matthew Wolff, ¿no? Matthew Wolff está encantado, dice, es que yo sufría en el PGA Tour. Es que sufría. Tanto sufría que es que había momentos que no bajaba de 75 golpes, ¿no? Bueno, y que ha dejado de jugar, de hecho, Matthew Wolff, ha dejado de jugar torneos porque no podía, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahora está encantado. Bueno, pues es que hay gente para todo, ¿no? Y luego ya podremos debatir hasta que nos muramos de, ya, pero a mí lo que me gusta es el deportista que siempre va un poco más allá, que, bueno, ya, pues a nosotros nos gustará eso y a otros no le darán tanta importancia. Es lo que hay. Yo creo que ese es el camino y por ahí es por donde esos van a ser los derroteros, ¿no? De todo este asunto, ¿no? Que cada uno va a hacer su vida. Sí, que si LIV Golf no entiende de qué manera ha organizado este circuito deprisa y corriendo realmente, si no entiende que ha sido de una manera, apaga y vámonos. Es que por eso entiendo que todo al final irá poniendo, todas las piezas se irán poniéndose en su sitio, ¿no? Pues yo voy a seguir mi camino, que es hacer ofertones al jugador de moda. Unos me dirán que sí, muchos me dirán que no, y iré rellenando huecos. Oye, al fin y al cabo, si nos cogemos el field del próximo torneo de Boston, es algo más que apañado lo que tienen ya. Sí, claro. Hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo sobre todo los que, y lo digo abiertamente, ¿no? Y además que lo hemos dicho ya tantas veces, Alejandro, que... Y no sorprendemos a nadie, sí. Exactamente, hay que reconocerlo para aquellos que nos parece eso, ¿no? Un rollo, vamos. Sí, que no nos gusta el sistema de competición, ni cómo se ha creado, ni cómo se ha formado, ¿no? Este LIV Golf. Exactamente, pero hay que reconocer, oye, que el plantel que van a tener en Boston a principios de septiembre, cuidadito, oye, no está nada mal, las cosas como son, ¿no? Y en esas vamos a seguir, entiendo yo, pues eso, repito, o sea, al Cameron Young de turno el año que viene le harán una propuesta, ¿sabes? Al que venga pisando fuerte, ¿no? Y unos dirán que sí y otros muchos dirán que no. Ya. Sí, pues sí, habrá que ver también desde qué punto de vista, o sea, desde un punto de vista si es sostenible. O sea, si es sostenible la convivencia. O sea, si LIV Golf realmente dice, venga, pues me conformo con lo que tengo. Y lo que tengo es, pues eso, vamos a decir que tengo a 10 o vamos a decir 20 estrellas mundiales de 48. A ver si para mí eso es suficiente. Esa es la clave, ¿no? De qué va a pasar con LIV Golf. Y yo creo que en gran parte, en gran medida,
Es que claro, al final esto es más negocio de lo que estamos pensando. O sea, al final, aquí el gran modelo de negocio de Leaf Golf, que lo tiene clarísimo, es el tema de los equipos. Y vender los equipos. Eso es lo que quieren hacer. Vender los equipos al estilo de las escuderías de Fórmula 1. Que venga un millonario de turno, o que venga un empresón de turno, o que venga quien tenga el dinero suficiente para pagarlo y diga, mira, pues este va a ser mi equipo. Y se va a llamar Pepito Pérez. Porque yo tengo mucho dinero, me gusta mucho el golf y quiero que el equipo de Bryson DeChambeau sea el mío y que se llame Pepito Pérez y que vaya a todos los torneos como Pepito Pérez. A mí la duda que me viene es si sin estar los mejores del mundo, sin estar todos los mejores del mundo, realmente se va a producir esto. Realmente van a ponerse en cola las empresas. Los mejores del mundo, pues costarán un poquito menos cada escudería. Pero claro, que al final hay dinero para todo. Al final tendrás a un millonario singapuriense que le haga mucha ilusión. Ya. Y luego tendrás a otro de Qatar. Y luego tendrás a otro de no sé dónde. Y luego tendrás a Donald Trump. Y luego tendrás a no sé quién. Y si es que en realidad, aunque sea una reducción a lo más simple, sí, al final hay millonarios y dinero para todo, ¿eh? O sea, ya. Uh-huh. Sí, fíjate que la cantidad de deportes que hay, especialidades que hay en el motor, solo en el motor, que es, me estoy refiriendo precisamente a un deporte que es carísimo, ¿no? Porque sí, es verdad. Todo lo que, fíjate la cantidad de especialidades que hay, que ni conocemos muchas de ellas, o que ni manejamos, o que no tenemos ni idea ni de cómo funcionan, ni sus calendarios, y la cantidad de dinero que hay empresas poniendo ahí, ¿no? O sea, lo que sí te digo es que efectivamente si tú no tienes a los 50 mejores del mundo, pues no vas a poder vender por tanto cada escudería, pero lo venderás por otro tanto, tú tranquilo. Sí, tú tranquilo. Tendrá otro precio. Uh-huh. Y aparte que insisto que esto es ley de vida. Nos encontraremos con muchos Cameron Young y muchos Matthew Wolff, gente que tiene otra visión del asunto. Incluso Cameron Smith, ¿no? Que es quizá el más llamativo de todos, ¿no? Que tiene otra visión del mundo y de la vida de la que podamos tener tú y yo y del deporte, y al final ni están matando a nadie ni nada. A mí simplemente me repatea o me da rabia, como llámame como quieras, como observador del mundo del deporte, ¿no? Que vaya pedantería que me ha salido, ¿no? como amante del deporte, a tu manera, claro. Exactamente, pero hay otros amantes del deporte que no lo son menos que yo, pero que lo ven de otra manera. Oye, pues mira, perfecto. A mí me da rabia que Sergio de alguna manera haya renunciado a ganar un British Open. ¿Qué quieres que te diga? Me da rabia, pero yo no me puedo meter en su piel ni... No, claro, pero es respetable su decisión. Sí, y al final lo tienes delante y le entiendes y dices, pues mira, si es que... Qué tontería, ¿no? Porque vamos a discutir de nada, ¿no? Si es que... Claro. Pues, eso. Hay un Matthew Wolff de 22 años, hay un Cameron Young de 24, que están diciendo ya que sí, ¿no? Pues, y los van a seguir teniendo, ¿no? Los van a seguir teniendo y esta lucha no va a acabar. O sea, el PGA Tour tendrá que seguir defendiendo. Totalmente. Exacto. Y el Leaf Golf seguirá intentando atacar para crear el producto más atractivo posible para llevarse a los mejores jugadores que puedan. Sí, y no te extrañe que al final lo que resulte todo esto es pues que tengamos... A ver, yo sinceramente me cuesta darle credibilidad todavía al proyecto saudí. O sea, no me lo imagino de aquí a 8 años. O sea, no me lo imagino dentro de 8 años vivo. Sí. Pero no sé, a lo mejor hay que empezar a pensar que van a convivir, ¿eh? Que van a convivir, sí. E insisto, es que al final habrá un tío de Singapur o de donde sea, sí. Uh-huh. O de Indonesia, que un emocionado que compra una escudería y está pagando ahí el pastón, ¿eh? Sí. No sé cuánto van a costar las escuderías, pero era un dineral, ¿no? Un dineral, ¿no? Sí, un dineral, sí. No sé si se ha llegado a hablar de $1 billón. El precio de las escuderías, ¿no? Vamos a ver también lo que... El precio de todas, ¿no? $1 billón son 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones, sí. No, de una escudería, ¿eh? Eso es lo que se estaba hablando. Que el precio de una escudería iba a ser de 1.000 millones. Pero bueno, estamos hablando de pura rumorología, evidentemente, porque aquí no hay ninguna oferta que se haya puesto sobre la mesa, ni hay unos precios puestos en el mercado, ¿no? Es lo que se ha comentado. Pero... Bueno, pues habrá una marca japonesa que esté interesadísima en sponsorizar al equipo japonés, a lo mejor, y convivirán, a lo mejor se llega a dar esto, ¿no? A lo mejor llegan a convivir. Sí, puede ser. Al final te digo una cosa, esto no deja de ser lo que siempre hemos hablado, ¿eh?
al final es el enfoque que cada jugador le dé a su carrera deportiva. Claro, así de claro, te lo digo. Que quiera conseguir en su carrera, y punto. ¿Y por dónde él quiere ir? Sí, Yo sí, es que quiero ir más tranquilo y tener asegurado unos emolumentos y tal. Y dice, bueno, pues muy bien. Y habrá quien diga, no, yo lo que quiero es ganar 10 grandes. Claro. Sí. Es lo que hay. Y Leaf Golf, pues a día de hoy no me lo garantiza. Entonces no me voy a ir a Leaf Golf, ¿no? Vamos a ver también cómo va evolucionando el tema de los grandes, ¿no? Porque eso también va a ser interesante, ¿no? Cuando finalmente se decidan a establecer unos criterios y a decir ya claramente pues qué es lo que va a pasar, tanto los grandes como las Ryder, también, estamos esperando a esos criterios de clasificación para las Ryder y vamos a ver qué ocurre, pero efectivamente sí, va a ser interesante. De momento hay convivencia, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? en un futuro. Y bueno, y hablando de competición y de torneos, pues nada mejor que el inicio de los playoffs, ¿no? David, de este FedEx St. Jude Championship, el primer playoff de la FedEx, donde ya se establecerá la primera criba para ver cuántos pasan al BMW Championship y donde tenemos sobre todo, ¿no? Y principalmente lo que más nos afecta a nosotros, aparte de un torneazo espectacular, pues la vuelta de Jon Rahm también a la competición, ¿no? Y a ver qué imagen nos deja, ¿no? Y qué jugador nos encontramos después del Open Championship, ¿no? Efectivamente, ¿no? Fíjate que siempre, o muchas veces, ¿no? A estas alturas del año hemos dicho o hemos escrito que no terminábamos, bueno, yo por lo menos, ¿no? Que no terminaba yo de verle, de encontrarle todo la el grandeza, jugo, ¿no? A los de exprimir toda la grandeza de lo que se supone tienen los playoffs de la FedEx Cup, ¿no? Y llevamos ya 15 años, ¿no? De playoffs de FedEx Cup, me parece. Sí. 15 años, ¿no? Que el primero fue en 2007, me parece. Sí, 2007, sí. Pues, pues quizá de un modo injusto incluso, ¿no? Pero es verdad, yo no sé si es la época del año, que agosto siempre te pilla como apalatanado. Puede ser, que han pasado todos los grandes, que al final es lo más importante. Exactamente, ¿no? Que muchas veces está la Rider después de los playoffs. Que los grandes no solo desgastan a los jugadores, nos desgastan a los aficionados. A todos. Y a los periodistas, o sea, como que, ¿sabes? Hombre, todo el año no puedes estar emocionado, es imposible estar emocionado todo el año. Es muy difícil, efectivamente. Yo no sé por qué era, pero a mí por lo menos me ocurría siempre, ¿no? Y muchos veranos me ponía, venga, me voy a poner a ello, hombre, si esto es buenísimo, esto es una cosa aquí. Y siempre me ha costado un poco, no sé, la propia repercusión de estos torneos, digo, a nivel global, mundial, pues tampoco me daba la sensación que fuese lo mismo, ¿no? El seguimiento, no lo sé, pero quizá injustamente siempre nos ha costado un poco, ¿no? Y este año, pues fíjate, con toda la que tenemos organizada, sí. Es casi al revés, ¿no? O sea, estoy deseando, ¿no? Que empiecen a jugar. Y a ver qué pasa, ¿no? Como nunca lo había estado. Pues no lo sé por qué, pues porque al final por unas cosas y por otras lo coges con más ganas, con más interés, ¿no? Ese morbillo, ¿no? Ese morbillo del que es casi obligatorio hablar, ¿no? Porque lo tiene, ¿no? Hombre, que sí lo tiene. Si ya sabemos con bastante certeza que Leaf Golf bonifica o prima a sus jugadores por hacerlo bien en un grande, por ganarlo, vamos, básicamente. Imagínate esto. Pues entiendo que en esto también habrá algo, no lo sabemos, pero no me extrañaría absolutamente nada. Yo pondría un dedo en el fuego, porque habrá bonificación. Un dedo, ¿no? La mano no. La mano ya me va a costar más. Pero un dedo, pues el pequeño. Me la juego con el pequeño. No, el meñique no lo dejaría yo, ¿eh? No lo subestimen, ¿no? No subestimemos al meñique. No, meñique y gordo son importantes, ¿no? Quítate otros de esos el anular este del medio. El anular. Como su propio nombre indica, se puede, ¿no? Se puede anular, no pasa nada, ¿no? La guitarra no la vas a tocar bien, pero podrás hacer otras muchas cosas. Bueno, con dedo tampoco, ¿eh? La toco muy allá. Bueno, eso, ¿no? Que me he perdido. No, que lo coges con muchas más ganas. No, estábamos hablando precisamente de poner la mano en el fuego porque haya subvenciones, ¿no? Porque haya unas bonificaciones. Subvenciones. Eso es muy público, ¿verdad? Eso es muy del Estado. No, bonificaciones, no, unas primas de toda la vida, vamos. Las primas de toda la vida por ganar los playoffs, ¿no?
Sí, yo creo que eso, en el caso de los medios, por ejemplo, está hasta previsto en contrato. En el contrato que cada jugador, que cada uno es distinto, firma con Live Golf, pues hay unos bonus por hacerlo, por ganar un grande. Por ejemplo, si ganas un grande estando en Live Golf, vas a cobrar tanto más, ¿no? Uh-huh. Hay unas primas por eso. Pues eso, que no lo sabemos de ninguna de las maneras, pero no nos extrañaría que también ocurriese en estos playoffs, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese morbillo, ¿no? Ya como cada uno se ha situado un poco o viene haciéndolo, ¿no? O está todavía en ello. Pues mira, yo soy más del orden establecido, ¿no? De lo que ya estaba, del PGA Tour y del European Tour. Yo soy más para mí lo de Live Golf me encanta, pues. En ese sentido, tiene su parte también de aliciente, claro, de morbillo, llámalo como quieras, ¿no? Sí, a ver qué hacen esos jugadores, ¿no? Sobre todo Cameron Smith y Cameron Young, ¿no? A ver qué papel hacen, ¿no? Y también, y cómo les afecta todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo es impepinable que Cameron Smith, concretamente, sobre todo Cameron Smith, está en el ojo del huracán esta semana. Y vamos a ver cómo soporta también esa presión externa. Da la sensación de que es un jugador que sobrevive muy bien con estas cosas, ¿no? Ya en la rueda de prensa, primero, no tuvo ningún problema de ponerse delante de los medios y no tuvo ningún problema en sacar el capote y empezar a dar pases a uno y a otro sin responder a la pregunta de si está comprometido con Live Golf, que es obvio que lo está, ¿no? Es que es obvio que lo está, ¿no? No hay que ser aquí Sherlock Holmes, ¿no? Para saber que Cameron Smith ha firmado ya, o por lo menos tiene un compromiso, ¿no? Con Live Golf, ¿no? Otra cosa es el asunto de Cameron Young, ¿no? Y es interesante porque esto sí que es una interioridad que seguramente no conocen los oyentes, ni los lectores de Ten Golf, ni los oyentes de esta bola provisional. Es una interioridad porque es algo a lo que solo tenemos acceso nosotros, los periodistas. Y es que, pues todas las semanas hay un portal para los periodistas en los que se informa pues de todas las cosas de los torneos de esa semana en el PGA Tour. Evidentemente, en este primer playoff de la FedEx también. Bueno, pues el lunes, efectivamente, durante toda la jornada del lunes estaba puesto el calendario de los jugadores, de las intervenciones ante los medios de comunicación que iban a tener los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ves si va a hablar Rory McIlroy, si va a hablar Jon Rahm, cuándo va a hablar, si va a hablar tal jugador, si va a hablar el otro. Y exactamente, ves la hora y el día, vamos, ¿sí? Para que se hagan una idea. Tú vas a Bay Hill, como fuimos este año, y tú el domingo antes de llegar ya sabes... Claro, te ayuda mucho a organizar el trabajo, ¿no? Pues ya sabes, si Jon Rahm va a hablar el lunes, el martes, ¿a qué hora va a hablar? Es muy importante, ¿no? Y es a lo que tú te referías, ¿no? Que es una información que nos llega solo a nosotros. Exacto, ¿no? A la que tenemos acceso solo los periodistas y de la que solo podemos nosotros sacar conclusiones que evidentemente no son noticias confirmadas, pero bueno, ahora les explicamos por qué. El lunes, en el calendario de entrevistas de esta semana del primer playoff de la FedEx, estaba Cameron Young. Cameron Young iba a hablar el martes. Concretamente, iba a hablar... Ahora no me acuerdo, porque tengo una memoria horrible de pez, pero no sé si era antes o después de Cameron Smith. Pero era así, eran seguidos. Cameron Smith y Cameron Young iban a hablar seguidos. No sé cuál hablaba antes. Y el martes por la mañana desapareció Cameron Young de la lista de entrevistas. Ya no iba a dar una rueda de prensa Cameron Young. Evidentemente no ha habido una explicación oficial. El PGA Tour no ha dicho, mira, es que Cameron Young se ha quedado afónico en los 2 últimos días y no va a poder hablar ante los medios de comunicación. O sea, está malo y entonces ha suspendido su comparecencia. No han dado ninguna explicación. Lo que nosotros entendemos, o es fácil deducir, es que evidentemente Cameron Young pues no ha querido enfrentarse a toda esa batería de preguntas incómodas que se le iban a hacer. Bueno, incómodas o no incómodas. Para Cameron Smith no son incómodas, desde luego. Ya depende de cada uno cómo las vea, ¿no? Pero sí a toda esa serie de preguntas que le iban a decir, oye, has firmado con Live Golf, tienes algún compromiso con ellos, te vas a ir a Live Golf después de los playoffs de la FedEx. Bueno, pues Cameron Young no ha hablado y además ha sido de un día para otro, ¿no? Con lo cual, pues también hace sospechar o hace indicar que, tal y como se viene diciendo, pues es otro de los que seguramente cuando acaben los playoffs se irá a Live Golf, ¿no? Como veníamos hablando. Sí, ¿no? o que está negociando, introduzco ese matiz. Sí, es verdad. ¿No? Porque dices, yo estoy negociando, todavía no he dicho que sí, ¿para qué voy a decir a la nueva defensa? Que no puedo decir nada realmente, y lo que se va a interpretar es que, pues lo mismo que se interpreta con Cameron Smith, ¿no? Que he firmado. Y a lo mejor me lo puedo ahorrar, porque si finalmente no me voy, esto es todo una disquisición mía que puede ser hasta patatera, vamos, Pero bueno, tiene sentido. Tiene cierto sentido, ¿no? Dice, ¿para qué me voy a exponer ahora? Cuando al final, a lo mejor no me voy.
A lo mejor no me voy y bueno, pues, ni me va a venir bien para mi juego esta semana y las siguientes, claro, ni meterme en este lío, ni nada de nada, ¿no? Sí. No sé. Hay que decir también que en este sentido el PGA Tour es muy estricto, ¿eh? O sea, todo el tema de la atención a los medios en Estados Unidos, concretamente en el PGA Tour, es muy serio. O sea, no es ponme, quítame, no me apetece hablar, no, esta semana no hablo, no, claro, es verdad. No. El PGA Tour decide quién habla. Obviamente el jugador tiene que decir que sí, pero ya saben a lo que se exponen si dicen que no continuamente, ¿eh? Claro. O sea, que eso no es. Allí es muy serio este tema. Y viene, iba a decir por contrato. Evidentemente no es por contrato, o sí, pero tú, si eres miembro del PGA Tour, sabes que te debes a los medios. Esto ocurre en todos los deportes en Estados Unidos. Sí. Es curiosísimo el respeto que hay hacia este tema, ¿no? Sí. Y la importancia que le dan también a los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no? Para vender su producto, entre otras cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso hemos visto tantas veces esas imágenes de periodistas en el vestuario de los Bulls entrevistando a Michael Jordan, sí, ¿no? Antes, durante y después. Es una cosa tremenda, ¿no? Y Michael Jordan, por muy Michael Jordan que fuera, que a veces no le apetecería, pues tenía que pasar por ese aro. Sí, tenía que vender. Es verdad que la NBA es una liga más cerrada y los compromisos sí que son por contrato, ahí sí que sí o sí, ¿eh? Sí. Pero sí. bueno, esto, que no es tan sencillo, quiero decir, ¿no? Sí, borrarse el cartel. No es tan sencillo borrarse el cartel. Exactamente. Sí. Así que, bueno, pues esa es, digamos, pues que es la interioridad que seguramente ustedes no sabían, ¿no? De que Cameron Young estaba previsto para que hablara y al final se ha borrado, ¿no? Así que, bueno, habrá que esperar acontecimientos y a ver qué es lo que ocurre. Un paréntesis, David, quería hacer porque antes, cuando estábamos hablando de todo el tema judicial, empezamos diciendo, bueno, hay dos cosas interesantes y la segunda al final no la hemos dicho, o yo por lo menos creo que no la hemos dicho, no recuerdo. De todas las opiniones que ha dado la jueza, a mí hay otra que me llamó mucho la atención, que es precisamente sobre los restrictivos que son los contratos del Leaf Golf o del PGA Tour, ¿no? Y claro, me ha llamado mucho la atención porque si hay un mantra que se ha repetido muchísimo por parte de Leaf Golf, de Greg Norman, y de los jugadores que han ido firmando por Leaf Golf, es la de la libertad. No, es que es la libertad de jugar donde yo quiera, ¿no? La libertad de jugar, pues, cuando yo quiera. Quiero jugar menos por estar con mi familia y además, pues, decidir yo mi propio calendario. Y si quiero jugar en el PGA Tour, pues juego en el PGA Tour. Y si quiero jugar en Leaf Golf, pues juego en Leaf Golf. Bueno, pues, durante la vista también salió este tema. Sobre todo pues acusando, ¿no? el Leaf Golf al PGA Tour pues de las restricciones que estaba poniendo a los jugadores para poder jugar en otros sitios, ¿no? Y la jueza dio su opinión con absoluta tranquilidad y dijo, a ver, si a mí me dais a elegir, yo que he visto toda la documentación de unos y de otros, a mí me parecen más restrictivos los contratos de Leaf Golf. Dice, porque en Leaf Golf te están obligando a jugar los 14 torneos el año que viene, ¿no? Que es el calendario de 14 torneos. Te están obligando a jugar los 14. Mientras que en el PGA Tour es verdad que tienes un mínimo de 15, pero tienes para elegir durante todo el año cuándo los quieres jugar. En Leaf Golf es que no tienes más remedio que son 14 y esos 14 los tienes que jugar, ¿no? Por ejemplo, a alguien que esa obligatoriedad de jugar los torneos de Leaf Golf, pues en este caso le viene mal o le hace, entre comillas, una faena, para que nos entendamos, es a Sergio García. Porque Sergio García, si hubiera podido, hubiera estado en Valderrama. Él tenía intención de jugar el Estrella Damm Andalucía Masters de Valderrama. Le hubiera gustado. No hace falta que descubramos ahora lo que le gusta a Valderrama a Sergio García, aparte de por jugar en España. Y no va a poder jugar el torneo de Valderrama, ni tampoco el Open de España, porque coinciden con dos torneos de Leaf y tiene que jugar los torneos de Leaf. Concretamente, Valderrama coincide con Jeddah. El torneo en este asunto hay un punto ahí por abajo que me parece muy interesante, y es que y que a veces no lo pensamos, es que Matthew Wolff no está obligado a jugar el Memorial todos los años. Claro. El Memorial y el Genesis Invitation, es decir, los gordos del calendario regular. Uh-huh. Matthew Wolff podría haberse hecho un calendario, quiero decir, que es importante darse cuenta de eso también, que es que efectivamente el PGA Tour te obliga a jugar un número determinado de torneos,
pero tienes un amplio abanico de elegir, como si te quieres jugar a Puerto Rico todos los años, siendo número 40 del mundo. Sí, totalmente así. Lo puedes hacer perfectamente. John Ram se fue a jugar a México este año, que era un torneo de nuevo cuño, a ver cómo sale, y donde realmente ya se sabía que no iba a haber, que él no iba a ganar allí muchos puntos de ranking mundial, por ejemplo, aún ganando el torneo, que es lo que ocurrió al final, ¿no? Sí. Bueno, pues fue porque se llevan muy bien porque le han pedido el favor los promotores del torneo, que se llevan muy bien con ellos. Sí. Y bueno. Porque se encuentra a gusto allí, porque sí. Pues se encuentra a gusto allí, porque le gustaba. Está cerca de su casa. Exactamente, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Que es que eso es un asunto importante. Dice, no, a mí es que me puede la presión. Esto es mortal de necesidad, ¿no? Es de killer, claro. ¿No? Jugándome el tipo contra los mejores del mundo. Bueno, pues no te hagas ese calendario. Vete a jugar. Es verdad que no serás número 10 del mundo, porque ahí se reparten más puntos. Pero tú vete a jugar los torneos menores del PGA Tour, te haces un calendario magnífico y como se te ocurra ganar torneos, ya te digo si vas a estar en el top 50 del mundo, ¿eh? Claro. Pero vamos, del tirón. Sí. Claro, es que es verdad. Y es de eso pocas veces se habla, pero es una verdad como un templo, ¿no? O sea, al final tú tienes que jugar 15, pero tienes 44 donde elegir, ¿eh? Sí, así es. Y además en esos 15, David, entran los 4 grandes y los campeonatos del mundo que se juegan cada año, que es que cada vez son menos. Pero hubo un momento en que había 4 grandes y 4 campeonatos del mundo. O sea, que podías tirarte el año jugando 7 torneos del PGA Tour, si querías. Para completar tu calendario, ¿no? Para cumplir con las normas, vamos, por decirlo de... Sí, que es lo que hacía el Dustin Johnson de turno, vamos, a Exacto. mal y pronto. Sí. Todos los grandes jugadores, ninguno juega 15 torneos del calendario regular del PGA Tour. Ninguno. Los grandes jugadores. Ninguno. Porque juegan los grandes, porque al final del año no juegan más de 25 torneos normalmente, y si empiezas a restar, pues no te salen, ¿no? Sí, así es. O sea que, bueno, simplemente ese matiz, ¿no? De que además lo hemos defendido también aquí muchas veces, ¿no? El hecho de, señores, que los contratos de Elite Golf son tremendos, que son de hojas y hojas y hojas y folios y folios y folios. Son libros los contratos de Elite Golf que obligan a una serie de cosas, ¿no? Como es normal, por otro lado, porque te están contratando. Es que te están contratando. Ya no es que te den la oportunidad de jugar un torneo con una bolsa de premios. Que te están contratando para formar parte de Elite Golf, ¿no? Con lo cual, pues tienes esa serie de obligaciones que son absolutamente lógicas. Por cierto, y otro detalle que, en fin, que también me llama la atención. Obviamente, cada situación es un mundo, cada planteamiento judicial y cada demanda es diferente, pero también ha llamado mucho la atención que el European Tour haya perdido esa primera batalla legal y el PGA Tour la haya ganado. No sé, da la sensación de que el circuito europeo, el DP World Tour, en este caso va siempre como 2 pasos por detrás del PGA Tour, ¿no? Y a mí concretamente, pues me llama la atención con el tema de la alianza estratégica. O sea, a ver, si usted tiene una alianza estratégica y se llevan muy bien y están haciendo un frente común, pues yo que sé, que menos que los abogados se hablen entre ellos. Que evidentemente después, a lo mejor la demanda que presentó o las alegaciones que presentó el circuito europeo son exactamente las mismas que presentó el circuito americano. No lo sabemos, no lo sabemos. Y sin embargo, el juez europeo lo interpretó de una manera y la jueza americana... Claro, es que luego hay elementos o factores que no controlan ni los mejores abogados muchas veces, O sea, ya. Al final dependes también de cómo interpreta un juez concreto una situación concreta, O sea, y hay veces que no hay manera de influir o de llegar a eso, ¿no? No lo sé, sí, pero bueno, es verdad, llama la atención, ¿no? De qué manera ha ocurrido en uno y otro caso. Claro, eso es evidente, ¿no? en tan poco tiempo, ¿no? Y la Pero misma... yo no me metería en camisa de 11 varas ahí, ¿no? Porque realmente, sí, al final... Tampoco lo sabemos, sí. Claro, ¿no? Muchas veces depende de eso, ¿no? De cómo interprete un juez que se llama fulanito y tal, un juez muy concreto, sí. El escrito, sí, la situación concreta, ¿sabes? Sí, lo que pide cada uno y cómo lo argumenta cada uno, ¿no? Y demás, ¿no? Así que, pero bueno, ahí simplemente comentarlo por eso, ¿no? Porque llamaba la atención, ¿no? Pero ya está. Y nada, y poco más, que yo creo que ha dado mucho de sí esta bola provisional, ¿no? Con todos los temas que hemos tocado y ya decimos que seguiremos hablando, ¿no?
Y nada, simplemente recordar que esta semana Stacy Lewis ha realizado la primera visita, bueno, y la última, que va a hacer a Finca Cortesín, la capitana de Estados Unidos de la Solheim Cup. Ha estado esta semana en Finca Cortesín, ha jugado 2 vueltas, 2 rondas de 18 hoyos y bueno, ya ha tomado todas las notas que tenía que tomar. Ya se ha vuelto. ¿Has estado tú allí con ella? Sí. Y nada, y la verdad es que muy metódica, ¿no? Es lo que nos han comentado todos, ¿no? Que muy detallista, tomando muchas notas, haciendo muchas preguntas, incluso preguntando pues por dónde andan los espectadores, dónde se van a poner las gradas, en fin, ha causado una gran impresión en cuanto a su implicación en el puesto de trabajo, ¿no? Que no es simplemente voy, tomo 4 notas y me vuelvo a Estados Unidos, ¿no? Sino que se lo ha tomado muy en serio. ¿No? Flechazo con Finca Cortesín. Absoluto. Le ha encantado el campo, le ha encantado las posibilidades que ofrece para los torneos match play y sobre todo se ha quedado absolutamente alucinada con los greens de Finca Cortesín. Dice que son los mejores greens de Bermuda que ha jugado en toda su vida. Y estamos hablando de una jugadora del LPGA Tour, número 1 del mundo, Stacy Lewis, en su momento, y que juega en los mejores campos de Estados Unidos. O sea que, para que alguien... Anda que no hay greens buenos de Bermuda en Estados Unidos. a porrillo, ¿no? Y sin embargo dice que son... se ha quedado impresionada. La palabra es impresionada porque además decía ella, dice, es que estoy viniendo aquí a una vuelta de reconocimiento. O sea, no me quiero ni imaginar cómo van a estar la semana del torneo, ¿no? Si ya de por sí están muy bien, ¿no? En ese sentido, pues igual Stacy Lewis no sabe que es que Finca Cortesín está siempre así. O sea, es que tiene un nivel de mantenimiento y de preparación tan impresionante, pues que la verdad es que usted cuando vaya a jugar, sea cuando sea, se van a encontrar unos greens impecables, ¿no? Porque ese es el estándar de ese campo, ¿no? Así que bueno, que muy emocionada, muy encantada. En los próximos días publicaremos una entrevista que hemos mantenido con ella, en la que se ha mostrado, la verdad es que muy accesible y simpática, y hablando de las españolas, hablando de Carlota, de Azahara, hablando de, bueno, pues quién manda ahora, ¿no? En la Solheim Cup, del boom del golf europeo en Estados Unidos, en fin. Interesante, ¿no? Todo lo que nos ha comentado la capitana de Estados Unidos y que lo daremos a conocer. Que se vaya preparando, Stacy. Sí. Se vaya preparando. Sí. A ver, luego pasa lo que pasa y vendrán las americanas con un equipazo y nada, el golf es absolutamente indescifrable. Eso lo hemos visto tantas veces que ya no hace falta repetirlo. Pero no sé, a mí me da la sensación de que el equipo que está organizando, entre comillas, Europa, lo que está llegando, todas esas suecas con el cuchillo entre los dientes, cuidado porque el equipo Europa, si ya dijimos que el anterior era el mejor de la historia de la Solheim por la parte europea, yo creo que es que, sin duda, lo va a mejorar. Dentro de un año lo va a mejorar, me da la sensación. Sí. Es la pinta que tiene, desde luego, ¿no? Y esa es una de las preguntas que le hacíamos a Stacy Lewis. Si cree que se va a enfrentar al mejor equipo de la historia de Europa en la Solheim Cup. Así que, bueno, eso lo podrán ver en breve en Ten Golf, una entrevista con ella. Y poco más. Que Jon Rahm está jugando ya hoy a las 19:44, ¿sí? Hora peninsular española. Sale por el Tier 1 con Tom Hoge y Billy Horschel y con muchas ganas de ver también a Jon. Sí. Muchísima, fíjate, hasta ya, digamos que es hasta curiosidad, ¿no? Ver cómo le ha sentado la paternidad. Exacto. Acaba de tener su segunda criatura. Sí, Eneco Rahm. Eneco Rahm. Sí. Y bueno, pues nada, que vamos a avanzar, ¿no? Pero de si esto le sentará bien, le sentará mal. Mal no le va a sentar, ¿no? No parece que volverá a ser padre le sienta mal. Sobre todo no será culpa. Tengo mucha curiosidad por ver cómo acaba la temporada de Jon, ¿no? Porque no ha sido una temporada fácil para él, ha sido demasiada montaña rusa, demasiada bajada y subida. Aún así, creo que hay que volver a insistir, Alejandro, aunque nos pongamos un poquito pesados. Creo que es muy fácil ver la botella medio llena, porque Jon, en una temporada difícil, cuando no era el pad, era el juego corto, cuando no era el juego corto, no sé qué. El caso es que no ha terminado nunca de encontrarse al 100% en todas las partidas del juego, y aún así, pues ahí tiene su victoria, apuntadita ya del año,
y bueno, y que queda lo más importante. Por eso tengo mucha curiosidad, ver si John da ese paso al frente y que John vemos, ¿no? En estos 3 torneos, porque claro. Creo que es interesantísimo, ¿no? Sí. Ver, pues por ejemplo, si es capaz de, en estos 3 torneos, de volver a darle un sustituto al número 1 mundial. Para eso tendría que jugar muy, muy bien. Claro. Y ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Yo creo que esta semana es importantísima en este sentido, ¿no? Sí. O que nos va a dar muchas pistas, lógicamente, ¿no? Exactamente, de cómo va a acabar el año, ¿no? John, desde luego, ¿no? O sea que, sí, mucho interés a ver lo que hace hoy, primera jornada, como decía David, así que, bueno, pues todos muy pendientes de esos playoffs de la FedEx. En un campo que da mucho juego, además, ¿no? Quizá no le tengamos tanto cariño, no le tengamos tan cogido el tranquillo a este campo, porque tampoco es un lugar legendario, ¿no? Al final es un campo de finales de los 80, ¿no? Sí. Y el tiempo, tú sabes que al final pone y quita galones, ¿no? Sí. La historia, el tiempo, ¿no? Pero es un campazo, da muchísimo juego, es el campo donde más bolas se van al agua del año en el PGA Tour, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso, oye, eso es drama, eso es dramita. Exacto, el dramita ahí comiendo palomitas delante de la tele, mola. Sí, es verdad, pero muchísimas más bolas al agua que en el TPC Sawgrass, por ejemplo, ¿no? Sí, que es como que tiene la fama, ¿no? Que tiene la fama, ¿no? Y que efectivamente es el segundo donde más bolas se van, ¿no? Pero muchas que menos le gana. que en este TPC Southwind, ¿no? Un par 70 y que luego es muy interesante de ver, ¿no? Porque son, bueno, es un campo muy variado y bueno, muy interesante, realmente, ¿no? Pues sí, así que estoy seguro de que vamos a disfrutar y ojalá con un gran Jon Rahm durante toda la semana. Así que nada, bueno, pues que hasta aquí llega esta bola provisional. Volvemos el próximo lunes, precisamente con todo lo que haya ocurrido en este playoff de la FedEx Cup y lo que haya podido hacer Jon Rahm y lo que ocurra en Irlanda del Norte, en ese torneo compartido por hombres y mujeres, por chicos y chicas, LPGA Tour, Ladies European Tour y Circuito Europeo, DP World Tour. Así que mucho que contar el próximo lunes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Jueguen mucho al golf este fin de semana y nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias, David Durán. No, por favor, a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.